presentó. Vamos a ver. John Licenciada, está tenemos levantando la la mano tapia. de... Tiene la palabra, Perdón. John. John, si estás hablando, no se te escucha. Hola, buenas noches. Voy Buenas llegando a la noches. casa. Okay. Chicos, buenas noches y tengan todos y todas. Nada más quería hacer una acotación, presentarles a Andrea. Para mí es un honor que Andrea nos esté ayudando con la charla del día del juicio oral y público el día de hoy. Andrea se incorporó hace ya casi unos 10 años, ¿verdad, Andre? Correcto. Andrea la conocía en la zona sur, abogada recién incorporada. Participó muchas veces con nosotros en charlas en derecho penal y posteriormente Andre fue estudiando, confió en las capacitaciones que se daban a nivel práctico en el Colegio de Abogados y el día de hoy, después de ingresó como técnica al Poder Judicial, hizo exámenes de juez penal, exámenes de jueza de juicio y actualmente es la coordinadora del Tribunal Penal de OSA. También estuvo integrando no solamente en el Tribunal Penal de OSA, en Corredores, Golfito, Liberia, Pérez Celedón, inclusive en San José estuvo. Entonces, aprovechen el conocimiento que tiene Andrea, una forma sumamente práctica de enseñar y están en buenas manos el día de hoy. Entonces, ahora sí, Andrés, ya después de darle la apertura, voy a apagar el micrófono y el video y ya voy llegando a la casa. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Agradezco la presentación. Esta charla es diferente. Mi método de aprendizaje, no soy muy amiga de las diapositivas porque tendemos a presentarle más atención a lo que dice el texto de la diapositiva que a lo que en su momento está la persona relatora informando. Cualquier duda, consulta, siéntanse en un ambiente de confianza, pueden levantar su mano o hacer igualmente el chat, el mensaje con la consulta y será evacuada una vez que sea observada. Sí es importante que entendamos que una vez que las personas se encuentran ya incorporadas o que están en planes de incorporación, uno de los principales objetivos de una persona abogada es la constante preparación. Y entonces no solamente yo voy a enseñarles de mi experiencia, mi conocimiento, sino también con sus preguntas y devoluciones adquiriré aprendizaje. Entonces es algo mutuo, correlativo. Siempre me ha gustado la enseñanza, pero que sea participativa y que dentro de una parte práctica podamos comprender esa dinámica del juicio y también nos quitemos la idea de lo que vemos en televisión, porque muchos ven CSI, ven Criminal Minds, ven una serie de películas, como la del juez de Robert Downey Jr., donde se crean a veces figuras cerradas de lo que es un tribunal de juicio, allá en la Corte Suprema de Justicia, en el tanto cómo se integra un tribunal y cómo se lleva a cabo un juicio oral y público dentro del proceso penal costarricense. Y es que la letra que se encuentra en el Código Procesal Penal, que es la que nos viene a reseñar precisamente esta etapa tan rica de lo que es el juicio oral y público, contempla las formas en las que se debe llevar el juicio oral y público, y esto no es letra muerta, sino que está sujeta a interpretación, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece el artículo 1 y 2 de nuestro código ya referido, siempre en obediencia a lo que establecen las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución, las leyes, así como fuentes de las jerarquías de las normas y que deben ser obedecidas y que ya doctrinariamente conocemos dentro de la pirámide de Kelsen. Entonces, ya para ir entrando un poquito en la materia, el Código Procesal Penal establece a partir del numeral 324 cómo se prepara un juicio. Y es que antes de entrar a cómo se prepara juicio, tenemos que ir a cómo se integra un debate. ¿Por qué? Porque precisamente una vez que en el juzgado penal se cierra la etapa intermedia y se determina el autoapertura a juicio, en el cual hace una valoración el juez, precisamente si la acusación reúne los requisitos del 303 de una acusación claramente circunstanciada, una acusación que dice un quién, un qué, un cómo, un cuándo y un dónde y por qué, y una vez en obediencia precisamente de estos ritos y que esto viene a adecuarse a una conducta que se considera
típica, antijurídica y culpable como la posible en grado de probabilidad, es que ya llega a estrados judiciales en la etapa, como les digo, es la etapa de juicio. Para eso, primeramente, nuestra ley orgánica del Poder Judicial viene a establecer cómo deben constituirse los tribunales. De forma gráfica lo podemos ver así, los tribunales tienen que estar constituidos por 4 jueces. Por cuestiones presupuestarias, en el tribunal donde coordino, donde soy la jueza coordinadora, solamente somos 3 personas juzgadoras, no está ese 4º juez. Entonces, ¿cómo nos integramos? De conformidad como lo establece el numeral 96 y 96 bis de la ley orgánica ya antes referida, los tribunales dependen de la pena a imponer. En todos aquellos delitos donde la pena a imponer sea menor a 5 años, hasta 5 años, se constituye de manera unipersonal, es decir, una única persona juzgada. Ya en los superiores se viene a constituir de manera colegiada, evidentemente, en aquellos asuntos donde sean penas multa o de servicio de utilidad pública, pues corresponde de manera unipersonal. Y eso es importante también, que un juez de manera unipersonal va a conocer la admisibilidad, el fondo cuando se solicitan abreviados, igualmente cuando se trata de medidas alternas, las que ya conocemos: reparación integral, suspensión del proceso a prueba y la conciliación como el instituto más utilizado. Una vez que ya se tiene claro cuál es la calificación jurídica de acuerdo a la relación de hechos admitida para ser vertida en debate, vamos a explicar de forma interna que esto ya no es jurídico, sino es meramente administrativo, pero que es importante que ustedes conozcan, es que dentro de las figuras que tiene el Poder Judicial está la persona coordinadora judicial y los técnicos judiciales, el juez de trámite y las juezas de fondo. Y las juezas de fondo, que somos las que hacemos los juicios, nos reunimos y designamos a una jueza coordinadora, en este caso mi persona. Esto por un periodo de 4 años y que puede ser estudiado de acuerdo a si rinde o no por los frutos que desean de una persona que lidera un grupo de trabajo. Ahora bien, ¿quiénes revisan? Los técnicos revisan el expediente. Nosotros somos un despacho completamente electrónico, virtual, pero igualmente, aunque fuese en físico, la persona técnica judicial revisa que venga completo, que venga debidamente foliado, toda la prueba se encuentre dentro del expediente, también sí, la ubicación de la prueba material y los datos de identificación, dirección y demás de las partes imputadas, así como las partes que sean testigos. Igualmente, quien figura como defensor público o privado, si hay acción civil, si hay querellas, si hay abogados querellantes, abogados actores civiles con sus debidos poderes, así como el ente ministerial, o solamente viene por querella, porque puede el ente ministerial desde considerar que lo que procedía a un sobreseimiento y en su momento la parte querellante, pues consideró lo contrario, el juez eleva juicio únicamente por la querella pública. Eso en forma de revisión. Ahora bien, una vez que se tiene el expediente completo, se pasa a la siguiente etapa de estudio, es ver la cantidad de audiencias que se requiere. Para eso existen circulares, la 132 del 2014, en la que viene a definir precisamente cómo deben los tribunales distribuir las cargas de trabajo, y con eso se hacen los señalamientos. Una vez que se cuenta con el señalamiento, se hace la resolución, se notifica y se convoca a las partes, y al periodo de un mes antes de celebrar el debate se empiezan a remitir las citas. Hay efectos importantes que se deben de valorar. El Poder Judicial en los últimos años, podría decirse que en los últimos 5 años, como parte del acceso a la justicia, que el proceso es de las partes y aquellos delitos donde procedan, existe una audiencia como tal, y eso es un criterio jurisprudencial también y que se ha venido reiterando inclusive a través de la Sala Tercera en el voto 1 del 2023, en el sentido que puede el tribunal, hasta antes de la apertura del debate, ver la posibilidad de la aplicación de un procedimiento especial abreviado, y esto también se ha hecho también en una aplicación de la interpretación de la norma de manera más amplia. Se ha venido a decir que inclusive para la aplicación de medidas alternas, y es precisamente porque parte de la mora judicial obedece que los procesos dentro de los estrados judiciales tienden
a ser muy lentos. Las cargas de trabajo han aumentado, más no el personal. Y aquí viene la queja de índole personal de el acceso a la justicia ha venido siendo mermada grandemente por la carencia de recursos económicos, tema presupuestario, que como política estatal ha sido la reducir los gastos. También en respuesta a esa incomodez que ha tenido el usuario al considerar que muchas veces no se le resuelve rápidamente los procesos. Yo soy fiel creyente que el funcionario del Poder Judicial sí tiene mística, compromiso, responsabilidad, honorabilidad, y el ejercicio que hacemos de nuestra función, estos cumplen parámetros muy altos de ética, probidad, que no es así acuerpado por muchos ciudadanos. Y evidentemente todos quisiéramos que nos resuelvan los problemas jurídicos que presentamos en los tribunales de una manera más pronta, pero no siempre se cuenta con todos los mecanismos. Ya con esa nota aparte, ya incluida dentro de este comentario, debo de seguir con la enseñanza. Una vez que ya nosotros tenemos fijado esta parte administrativa, citadas a las partes, ya inicia el juicio oral y público. Y es que aquí es muy importante porque debemos entrar a analizar entonces si efectivamente se va a conocer la posibilidad de la aplicación de una medida alterna o la solicitud de la admisibilidad formal de un procedimiento especial abreviado, es cuando queda, si nos hemos constituido de manera colegiada, queda una de las compañeras o mi persona, depende de quién esté presidiendo. Y eso es importante. Dentro del tribunal colegiado existen tres funciones: el juez, la persona juzgadora presidenta, que es la que precisamente da la palabra, declara la apertura, explica las demás formalidades, la que juramenta, la que se encarga de la dirección del debate. La persona redactora, que es la que se va a encargar de plasmar todos los argumentos de fondo con relación a la decisión que se tome, y la persona integrante, que esta va a venir a hacer ese apoyo. Las tres tenemos que deliberar, las tres tenemos que estar integradas, concentradas, porque parte precisamente de los principios del juicio oral y público: oralidad, publicidad, contradicción, inmediación. Es decir, que estemos todos reunidos ahí en la sala de juicio, no que estemos con una computadora y metidos en Facebook, WhatsApp o cualquier red social, o inclusive estudiando otra causa, sino que estamos abocadas a eso. Bajo esos principios también se va a requerir que el tribunal sea personas juzgadoras imparciales, personas juzgadoras independientes, y que se respete precisamente esa investidura sobre la cual cae al momento que se encuentra como juez o jueza de la República frente a un usuario que presentó este conflicto jurídico, que necesita se solvente su situación jurídica a la mayor brevedad posible. Y precisamente en estricto apego a lo que viene a establecer nuestra normativa procesal y también la ley orgánica del Poder Judicial, tal como lo refería anteriormente, cuando las partes vienen y explican el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo ese verdadero filtro que significa la audiencia preliminar, en el sentido de que no se debió haber señalado debate, sino una audiencia para abreviado, es que a pesar de ello el tribunal escucha. Para eso se queda una sola de las integrantes. ¿Qué ocurre? El numeral 373 a 375, en concordancia con ya el voto referido de la sala tercera, viene a establecernos cuáles son los requisitos sine qua non, o sea, cuáles son los requisitos obligatorios de forma que debe de existir en el momento de la admisibilidad formal de un proceso especial abreviado. Y aquí sí es importante, dice que se entrecorta. ¿Será que a los demás le pasa lo mismo? No, licenciada, ¿se le escucha bien? Perfectamente. Bien, voy a continuar entonces. Yo escucho bien también. Bueno, muy amable, gracias. En ese sentido, la persona juzgadora debe tener claro que en la psiquis de la persona imputada
no media ningún vicio en su voluntad, porque tal como todos conocedores del derecho, el requisito necesario es que esa voluntad sea prístina, genuina, que no tenga ningún vestigio de oscuridad o nulo, o algún tipo, como dice uno, algún punto gris que es necesario que entienda. ¿Por qué? Porque quien debe sopesar la fuerza de una condenatoria sin que se le haga un juicio oral y público, que es una garantía constitucional y parte del debido proceso, es la persona imputada. Y es que precisamente así lo establece nuestra normativa procesal y se le debe explicar a la persona imputada o imputadas sobre las consecuencias del procedimiento especial abreviado. Y es que es muy importante que nosotros como personas juzgadoras y conocedores del derecho no caigamos en ese típico jerga, la aplicación de esta solamente para entendernos entre nosotros. Debemos aplicar un lenguaje democrático porque esto también constituye un principio que se contempla dentro del principio de la dignidad humana. Ese es un derecho humano, el yo poder entender, comprender de qué se trata el procedimiento especial abreviado, de qué se trata un juicio, qué me puede servir, ¿me sirve más el juicio? ¿Me sirve más el procedimiento especial abreviado? ¿Qué me ofrece el Ministerio Público? Y precisamente sobre la base de esa voluntad que se encuentre completamente contemplando el entendimiento total de lo que significa la admisibilidad o la admisión de un hecho y que ese hecho, al constituir un delito, tiene una pena que es privativa de libertad y que además de eso estoy renunciando a una garantía como la es la del juicio oral y público y debe además, como el fuerte del abreviado no es escuchar a los testigos, porque evidentemente de eso se trata, abreviado, hacerlo más pequeño, entonces es que la prueba documental también debe, según votos jurisprudenciales, ser aprobada por el imputado, porque este debe conocer su contenido y que es la que va a servir la base de la sentencia o resolución de la persona que le corresponda el análisis de fondo. Y es que si bien es cierto, ese es el tema fuerte que se ataca en la audiencia preliminar, pues últimamente, como les contaba, nos está pasando constantemente en la etapa de juicio, por eso que la considero necesaria antes de entrar a la dinámica propia del debate, para que ustedes conozcan que esto también ocurre mucho en la etapa de debate. Y precisamente es que una vez que esta persona se le ha explicado y se ha dicho que no tiene ninguna duda, el tribunal es cuando le da la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público lea la acusación, nos indique si está anuente con el procedimiento especial abreviado, se indique los cuantos de pena y además de eso la prueba que desea que se estudie para el fondo en la resolución. Importante que esa prueba también puede ser prueba material, inclusive la persona imputada podría pedir en esta audiencia que se le reproduzca la prueba material y que se le haga un resumen de la prueba documental para decidir si admite someterse al procedimiento especial abreviado. Y esto debe ser una garantía con la que toda persona imputada debe contar en un proceso penal. No es que vamos a entrar, uy, ¿cómo la defensora no le explicó? Qué pereza, porque la he escuchado lamentablemente personas juzgadoras, tuve que explicarle todo el procedimiento especial abreviado al imputado. Es que eso no se trata de pereza, eso es un deber. Y nosotros tenemos que tener ese compromiso a través de un lenguaje democrático, explicar de qué se trata, pero aún más, sin obviar las formas. Una cosa es que usted adecue su vocabulario y otra cosa es que deje de lado fundamentar de acuerdo a lo que establece y nos exige el numeral 142 y 184 de la normativa procesal vigente, donde dice que precisamente todas las resoluciones emitidas por una persona juzgadora tienen que explicar los argumentos de hecho y de derecho, incluyendo evidentemente una fundamentación jurídica. Y de eso se trata en forma sencilla la abreviada. Una vez que se escuchó al señor fiscal y este cumplió con las estructuras como se lo he indicado anteriormente, se le pregunta a la persona imputada si comprendió, si tiene alguna duda. Si dice que no, entonces le preguntamos, ¿usted acepta los hechos? ¿Usted acepta la pena que se pactó? ¿Usted
renuncia a la garantía del juicio y público y está de acuerdo con que se pueda estudiar la prueba documental, si todo responde que sí, nosotros como práctica también le consultamos. Usted ha sido coaccionado, amenazado de alguna manera para que se someta a este proceso. Y en ese sentido, la mayoría de personas que son imputadas son varones, muy pocas son mujeres. Por eso tal vez cuando me refiero a personas imputadas, trato de incluir el lenguaje inclusivo con lenguaje para no discriminar género, más que una es una persona femenina, pero por la tendencia que la mayoría son masculinos, por eso tal vez en ocasiones me escucharán de esa manera. Pero como les señalaba anteriormente, la persona imputada, cuando acepta este procedimiento con todos esos ritos, la persona juzgadora lo admite y lo pasa a una jueza diferente. Porque hay un principio que todo el mundo dice, el juez debe llegar nubis, debe llegar virgen al juicio, diferente de las otras etapas del proceso penal, precisamente como una garantía de la persona imputada, que el juez no viene en su psiquis violentado por solamente los hechos o porque lo que leyó en la prueba documental, y entonces vaya a convertirse ya no solamente juez, sino juez y parte, en esa figura que a veces traen algunos solapada de manera ahí escondidilla de fiscal o fiscal de la República. Entonces, en ese sentido, una vez que la persona imputada acepta, pues se da la admisibilidad formal. ¿Qué beneficia en muchas ocasiones a la persona imputada y qué es ese interés o por qué le llama la atención el procedimiento especial abreviado? No se trata de no hacer el debate. Se trata de dos formas. Una, que si lo podemos ver, que ha hecho un análisis introspectivo que considera que efectivamente es la persona responsable de esa delincuencia y que desea mantenerse dentro de esta sociedad como parte de los agentes del control social, con un beneficio de ejecución condicional por el tipo de delito si lo permite, o con un arresto domiciliario de acuerdo al 56 bis o 56 ter, todos del Código Penal con relación a un servicio de utilidad pública, o el 69 cuando se trata de alguna pena menor a un año, sea limpios antecedentes y permita conmutar la pena. Licenciado Ronald. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, licenciada Andrea? Qué gusto saludarla. Hola Ronald, ¿cómo le va? Bien, por dicha, Dale, colega. gusto. Gracias y buenas noches a todos los colegas. Licenciada, es que me queda la duda ahorita que acaba de explicar este tema de la procedibilidad en cuanto al tribunal conoce el abreviado, porque usted informa que cuando, digamos, se solicita el abreviado, se están en colegiado, ¿verdad? Se integra una sola persona juzgadora para conocer de la solicitud, pero le entendí en lo que usted expone que en el momento que ve la admisibilidad, hace todas esas preguntas, luego le pasa a otro juez para que dicte la sentencia. Eso es así, porque en la práctica, sinceramente, me acuerdo que, bueno, y todavía en la práctica forense que tengo, normalmente ya el juez que se queda es el que va a conocer y dicta la sentencia de abreviado, para ver si usted me puede aclarar esa dudita que tengo. Gracias. Esa práctica es lamentable, licenciado Ronald, se da. Ya los tribunales de apelaciones y la sala tercera se han pronunciado al respecto. Ahorita no tengo un voto de ejemplo, pero pueden encontrarlo en Nexus, donde precisamente una de las garantías del proceso penal es que la persona que admite el abreviado sea diferente a la persona que admite, que en forma estudia si se puede derribar o no el principio de inocencia que cobija a toda persona dentro de un proceso penal. Eso, ejemplos en diferentes tribunales a nivel nacional donde les han anulado la sentencia al respecto. Inclusive, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago es requisente con relación a admitir procedimientos especiales abreviados en la etapa de juicio. Inclusive ellos, cuando estos son apelados, los anulan porque no comparten ese criterio y las partes casan y la sala tercera viene y reitera que efectivamente sí se permite hasta tanto no se haya decretado la apertura de debate, pero con una persona juzgadora diferente a la que admitió, porque efectivamente fue una costumbre en su momento y ciertos tribunales aún la continúan, pero eso no significa que esté bien. El hecho que lo hagan no significa que esté acuerpado, porque precisamente lo que se busca es un juez imparcial, un juez virgen, y ya un juez que escuchó y admitió es un juez que no tiene esa garantía que necesita la persona imputada. Licenciado, voy a participar nuevamente. Sí, licenciada, entonces abusada esa pregunta que justamente en esa última intervención que dijo, me sirve para hacerle esta pregunta. Toda vez que informa usted que la sala tercera pues tiene ese criterio, ¿verdad? Bastante amplio, que me parece muy acertado, pero sí es necesario siempre presentar ante estrados del tribunal la gestión por actividad procesal defectuosa, toda vez que digamos estamos en fase de debate
o ya no es necesario presentar esa actividad procesal defectuosa en tribunal de juicio, toda vez que, digamos, ustedes pueden también acogerse al fallo de la Sala Tercera, que en este caso tiene un criterio unificado al respecto. Le Bien, agradezco eso es su muy respuesta. importante. Precisamente, ¿qué es una actividad procesal defectuosa? Nosotros como tribunal colegiado hemos llegado a la conclusión que el hecho de que el imputado se haya presentado a debate y la ofendida, a la audiencia preliminar ambos, y hayan decidido que no van a solventar el proceso a través de un procedimiento especial abreviado, no podemos limitar el acceso a la justicia a los institutos que existen. No se está hablando de etapas precluidas, sino de acceso a la justicia. Y este acceso a la justicia también es parte de los principios de dignidad humana. No es una actividad procesal defectuosa porque sería inventarse un acto, una violación a el debido proceso. Y en ese sentido, realmente nosotras no exigimos, y así parte también de otros tribunales, una actividad procesal defectuosa, como en muchos tribunales las inventan. Una actividad procesal defectuosa porque el imputado en el ejercicio de un derecho, como es no asistir a una audiencia preliminar, eso no es una actividad procesal defectuosa. Eso simplemente es que él tiene esa oportunidad. A debate es obligatorio, a la audiencia preliminar no. Igual pasa con la parte que es ofendida, las repercusiones son diferentes. Si no llega a la audiencia preliminar, no tiene ningún efecto, pero si no llega al juicio es diferente porque se declara inevacuable y evidentemente no se puede escuchar. Entonces, de ahí que el tribunal podría convertir los llamados juicios mudos cuando no se escucha prueba testimonial. Entonces, ese tribunal no comparte ni siquiera que el Instituto de la Actividad Procesal Defectuosa pueda ser utilizado para presentarlas como sí lo hacen en otros tribunales y así se ha venido realizando como parte de la práctica, pero no es precisamente el criterio de nosotros. Nosotros somos un poco más amplios y también resguardamos principios de dignidad humana y legalidad en el sentido, como se dijo un principio, que las partes solventen el proceso en tanto puedan entre ellos y nosotros siempre dentro de los parámetros de legalidad como entes fiscalizadores o reguladores, precisamente administradores de justicia. Y en ese sentido, licenciado Ronald, ¿alguna otra consulta? Sí, gracias, licenciada. Yo creo que voy a hacerle una última. Entonces, en caso de que, como acaba de hacer ese ejemplo, de que una de las partes no llega a la audiencia preliminar, porque justamente es facultativo, ¿verdad? Si quiere o no llega, pero ¿qué pasa si llega? O sea, si llega, efectivamente, usted, bajo los principios que acaba de decir, de justicia, acceso a la justicia, dignidad y legalidad, siempre, aunque hubiera llegado a la audiencia preliminar, accederían por aras, pues justamente de la justicia entre partes, a que se conozca el abreviado. Correcto. Nosotros sí lo hacemos, y igual en mi experiencia, en otros tribunales a nivel nacional, en Pérez Celedón, en Liberia, o sea, no es algo que solamente ocurre en OSA. Le agradezco mucho, licenciada. Muy amable, muy claro. Muchísimo gusto. Ya para continuar también, eso mismo opera con las medidas alternas. Conciliación, reparación, suspensión, en el tanto se pueda y se cumplan con los ritos de ley establecidos. Como esto ya fue a profundo estudiado las medidas alternas, pues el tribunal en ese sentido es muy claro con los plazos, si somos objetivas en ese sentido y tanto como tenemos la apertura como el procedimiento especial abreviado, así también lo tenemos con las medidas alternas. Una vez tenido por claro esto, sí es importante señalar que una vez que se inicia el debate, la persona juzgadora que preside hace una formal presentación a manera de ejemplo. Se dice, Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, en la sala número 1, Ciudad Cortés, al ser las 7:30 horas del día de hoy, 8 de noviembre del 2023, se constituye para llevar a cabo juicio oral y público dentro de la causa 20-454-454P, seguida contra fulano de tal por la aparente comisión del delito tal, donde figura como aparente ofendida fulana de tal, presenta a los intervenientes, al señor imputado, a la parte que lo defiende, puede ser defensa particular, defensa pública, igual le indica al Ministerio Público con quién es que representa los intereses del Ministerio Público, quién nos acompaña en audio y video, porque estos juicios son grabados y también la voz e imagen, y hay un guarda de seguridad. Y el tribunal colegiado se presenta de último. Ahora bien, sí es importante cuando se presenta en un proceso penal, a pesar de que se utilice un lenguaje democrático, se trate de la manera más sencilla, las partes deben también cumplir con ritos. El respeto no puede dejarse de lado, apagar los teléfonos, si bien es cierto, algunos los utilizan para jurisprudencia, pues
levantar la mano y solicitar la autorización al tribunal. Si van a llevar niños, que esos estén debidamente controlados por sus padres, que no hagan ruidos, que no interrumpan la dinámica normal del debate y tampoco que hagan gestos de aprobación o desaprobación de lo que está ocurriendo en el debate, ni traten de tener ese contacto directo con la persona imputada u ofendida o gestos de asombro, de molestia, porque lo que está diciendo la persona que está declarando puede que sea muy grave. Y entonces precisamente se trata de mantenerse con las normas de respeto necesarias para poder llevar a cabo el juicio oral y público y que no hayan interrupciones externas ni externas que vayan a procurar entonces que el tribunal no esté debidamente concentrado y que la prueba testimonial pierda la espontaneidad. Evidentemente, el tribunal debe estar atento a toda esa serie de circunstancias y precisamente para eso es que está la persona que preside y para eso es que también está el compañero que integra, porque el compañero que en muchas ocasiones o la compañera que está encargada de redactar es la que está tomando la prueba. Si bien la tomamos todas, quien más se concentra es quien va a redactar y esa atención de lo que ocurre en dinámica no siempre están atentas como las otras dos personas juezas, aunque tratamos de que todas se hagan. Importante. Una vez que ya tenemos definido esta parte introductiva, la persona imputada se le va a indicar cuáles son sus derechos. Y es que precisamente se le va a informar que lo cobija, se le va a reiterar realmente que se le cobija ese principio de inocencia y que es al Ministerio Público que le corresponde derribarlo con prueba idónea, con prueba legítimamente sometida al proceso, iniciando la manera formal que tiene que haber una acusación que realmente reúna los requisitos de ley, porque nos ha pasado en muchas ocasiones que llegamos a juicio, pero la acusación no nos reúne los requisitos. Entonces ni siquiera se entra a hacer un análisis de la prueba contra la acusación, porque no podemos confrontar un documento, una acusación que no es acusación, que simplemente es un relato, un cuento, una novela, un poema, cualquier cosa, menos un cuadro fáctico que venga a narrar o describir una conducta prohibida y muchísimo menos que describa cómo es que el agente activo actuó sobre el pasivo y el por qué se considera que este hecho es delictivo. Sí es importante que una vez que el señor fiscal nos hace la lectura de esa acusación, se le da la palabra a la defensa. Y a ello quiero traer a colación el voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, el 63-2020, del 31 de enero del 2020 a las 10:58, redactado por Ivette Carranza Cambronero, con un voto salvado de uno de los jueces que hasta hace poco pertenecía a este tribunal, David Fallas Redondo. ¿En qué sentido? En que es muy común escuchar la teoría del caso. Se le da la palabra a la defensa para que nos presente su teoría del caso. Y es que hay que entender qué es una teoría del caso, porque es muy común y es conocido, y así lo viene a plasmar en este voto este compañero juez, que en los cursos de capacitación del Poder Judicial en relativo a la oralidad se habla de la teoría del caso. Este instituto no está contenido en la norma costarricense. Este instituto, teoría del caso, pertenece a procesos penales adversariales plenamente, pero el proceso penal costarricense no lo es. Esta figura lo que describe es un planteamiento inicial, la propuesta que hace cada una de las partes que va a intervenir en audiencia, y al asumir la palabra, quien hace uso de ello da aviso mediante un discurso tendiente a persuadir a la autoridad llamada a decidir. Un tribunal en los países donde funciona el jurado, o en el caso que los va a aprobar, y cuáles son las consecuencias jurídicas de lo que se probará. En Costa Rica no es así. En esos procesos adversariales inclusive se le da al Ministerio Público de ocultar prueba e ir enseñándola o entregándola de acuerdo a cómo va la dinámica dentro del proceso. En Costa Rica no es así. El Ministerio Público no puede esconder una de las garantías propias precisamente, y es para eso es la importancia de la audiencia preliminar, es que ahí es donde se fija sobre la cancha de la cual va a trabajar el tribunal de juicio.
viene el elemento formal, que es la acusación, la prueba tiene que hacer el juez de la audiencia preliminar. Un momentito, es que debo contestar porque me están llamando del OIJ, un momentito. Bien, vamos a continuar. Y es que precisamente, como les decía, en Costa Rica el Ministerio Público tiene que indicarle al señor imputado, persona imputada, cuál es la prueba con que cuenta para tratar de derribar su principio de inocencia. No es que va a venir en audiencia, perdón, en la etapa de juicio a decir, mira, es que en realidad nosotros conocíamos esta prueba, pero hasta ahorita la consideramos que es útil, pertinente y necesaria porque declaró Juana lo que nos interesa. Y eso se puede corroborar en este documento, ¿no? Hay un principio dentro de la recepción de prueba y que es un principio de amplitud probatoria, ¿verdad? Porque la libertad probatoria es que se debe probar, se puede probar con cualquier medio que sea idóneo, pero el de amplitud probatoria, la Sala Constitucional ha referido que ese se le puede dar esa ventaja al abogado defensor, al imputado, ¿verdad? Y aunque lo presente mal, el tribunal tiene que escuchar esa prueba, porque eso precisamente es en el ejercicio de la defensa material con la defensa técnica y letrada. Diferente es el ente ministerial, que porque ser el ente persecutor penal por excelencia, es al que le corresponde hacer ese estudio dentro de los parámetros jurídicos de cuál es la prueba que le resulta útil, pertinente y necesaria para poder demostrar su acusación. El imputado lo cobija el principio de inocencia. El imputado no tiene que defenderse. El imputado guarda silencio durante todo el proceso y eso no es señal de que está asumiendo algún tipo de responsabilidad. Pero si decide en el ejercicio de su defensa, no tiene límite. Y eso es importante porque también es una garantía de que si el imputado en su momento venía con una defensa diferente y la cambia para el juicio, pues tenga la oportunidad aún así de poder mantener incólume ese principio de inocencia a través de este principio de amplitud probatoria. Que eso ocurre mucho porque el Ministerio Público en muchas ocasiones, puede ser por los motivos que sea, no voy a entrar en justificaciones al respecto, se da cuenta a través de la deposición de sus testigos de que existía una prueba que había referido en alguna entrevista, pero que hicieron caso omiso presentarla. Ya en ese momento no pueden en la etapa de juicio. Diferente, como sí ocurre en la etapa de juicio para la persona imputada. Ha ocurrido, y de la experiencia se los digo, que nosotros en alguna ocasión, un fiscal muy objetivo nos pidió a través de este principio de amplitud probatoria, mandáramos a la persona ofendida a realizarle nuevamente la pericia física para que le tomaran la firma y fuera valorada porque era un asunto de una aparente estafa, de que ella no había firmado la venta de una casa que costaba muchos millones de dólares y al final de cuentas ni el de la propia deposición de ella, el Ministerio Público consideró que existían dudas de su deposición y de forma objetiva solicitó la prueba. La defensa también la consideró necesaria y el tribunal para ese momento no puede adelantar criterios sobre la utilidad y la pertinencia de la prueba porque la defensa estaba indicando que también para ellos era necesaria, era importante. Efectivamente, se puede obtener dentro de los lapsos de los 10 días, que es el tiempo establecido como máximo para poder suspender, que ahorita lo vamos a ver. Y el resultado era que sí, era la firma de ella y evidentemente se terminó en absolutoria, ella nos amenaza al final del debate, se apela, pero se confirma porque era la firma de ella y había dicho, ¿qué pasó ahí? Precisamente una aplicación de estándares de valoración de prueba y vemos que se llega a una realidad insalvable.
como popularmente se dice, se le cayeron todas las estrellas. Ya nosotros, evidentemente, no le consideramos una testigo veraz, consideramos que no era un testigo que tenía un interés, que evidentemente no quería pagar su deuda y muchísimo menos perder su propiedad, pero que simplemente y había decidido utilizar el sistema penal como una manera de no deliberarse de lo que en su momento debía y pues evidentemente no salió los resultados como querían, pero esos son casos muy frontera. En otro asunto de índole sexual, igual, la persona menor de edad refiere sobre unas cartas que le mandaba la persona imputada, que ella las tiene en su posesión, y la persona imputada dice, yo tengo unas cartas donde ella me contestaba y la que me buscaba era ella, porque era un tema de relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad. Entonces, también el Ministerio Público solicita que se haga una evaluación grafoscópica de esta prueba, la defensa solicita que la que ellos tienen también, con un resultado que pues no eran ni las cartas que tenía él eran de la letra de ella, ni las cartas que tenía ella eran de la letra de él. Entonces ahí ya se valoró otra situación y quedó con un resultado el que consideramos merecedor en su momento. Pero eso son parte de lo que puede ocurrir bajo el principio de amplitud probatoria en debate. Ahora bien, una vez que tenemos claro que con relación a la teoría del caso, en realidad la oralidad que se presenta en la etapa de juicio es que la defensa, por eso se le dice, tiene algún alegato de apertura, algo que referir con relación de la acusación, que no están obligados tampoco. En realidad es lo que estimen pertinente, ellos pueden simplemente referir que no tienen nada que indicar, que serán etapas de conclusiones o durante el debate a través del interrogatorio que irán formulando su alegato conclusivo. No están obligados. Como parte de que la defensa, a diferencia del Ministerio Público, y es cuando vemos precisamente que nos encontramos en una teoría del caso, no está obligada a decir de la manera de cómo va a mantener ese principio de inocencia incólume de la persona imputada. Sí es importante. Y una vez que ya hemos agotado esa etapa, procedemos con los datos de identificación de la persona imputada. Esos son importantes: nombre, apodo, número de cédula, nombre de sus padres, cuándo nació, qué edad tiene, a qué se dedica, escolaridad, si tiene padecimientos físicos o mentales, si tiene hijos, estado civil, a qué se dedica, correo, teléfono, si tiene marcas o tatuajes, si tiene cicatrices, si tiene juzgamientos anteriores, cuántos son los ingresos, quiénes dependen de él, si tiene algún tipo de vicio. Eso como parte de la identificación plena de la persona imputada, y ahí, en ese momento, no le acoge ese derecho de abstención. Únicamente es con relación precisamente al principio de inocencia con el hecho acusado, pero no como elementos de identificación. Igualmente, el numeral 205 y 343 a 345, precisamente del Código Procesal Penal, nos viene a hablar de esa abstención que cobija a la persona imputada y que el tribunal, si decide guardar silencio, no es una señal de aceptación de hechos. También es importante, como muchos juzgadores en algún momento pretendieron que porque una persona en su momento se sometió a una medida alterna o inclusive a un procedimiento especial abreviado y el abreviado fue rechazado y se obligó a que se hiciera debate, reprochan eso, que por qué quiso arreglar y que por qué quiso abreviar. Eso es una situación que está alejada para ser tomada en cuenta en contra de la persona imputada. Pero como se dijo, parte del acceso a la justicia, las personas deciden de qué manera solventar el proceso y ya a la hora de un debate es al tribunal que le corresponde, bajo el andamiaje probatorio, determinar si la acusación reúne los ritos de ley y si ese andamiaje probatorio es suficiente para poder derribar el principio de inocencia que cobija a la persona imputada. Y si una vez que se ha logrado derribar esa conducta típica, antijurídica, culpable, puede ser sancionador, merecedor de una pena, y esa pena pues dentro de los parámetros de ley de acuerdo a los tipos de delitos que se estén juzgando en ese momento. Ahora bien, si la persona decide declarar, puede simplemente rendir la declaración sin contestar preguntas de las partes, o puede decidir contestar preguntas de la defensa, o puede incluso decidir no contestar preguntas de nadie, o solamente del tribunal, o de la defensa del tribunal, y no del Ministerio Público, no, o de todas las partes. Y eso sí es muy importante, porque precisamente si la defensa
o el imputado en el ejercicio de su defensa material, antes de continuar le vamos a dar la palabra a Benigno. Gracias, buenas noches, doña Andrea, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Muy interesante todo lo que nos ha estado diciendo, la verdad. Respecto a este punto, cuando estamos en la etapa de las preguntas o la declaración, vamos a ver, hasta qué punto podría involucrarse un juez en esta etapa de preguntas, si tuviera dudas? ¿Es permitido, no es permitido? ¿Qué puede hacer la defensa si vemos que un juez está sobre preguntando porque hay jueces que pueden preguntar porque tal vez o no escuchó o le quedó alguna cuestión ahí oscura, pero puede ser que estemos ante jueces que sean, digamos, muy preguntones, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿eso es algo natural dentro del proceso del juicio o más bien es prohibido que el juez esté preguntando y que le esté dando insumos a una de las partes para que digamos, se esté viendo el asunto o cómo funciona en la realidad? Es que vamos a ver, aquí hasta este momento estamos hablando de la declaración del imputado. El imputado es el que decide si declara o no y decide si contesta preguntas del tribunal, muy importante. Y se le advierte que el hecho que haya decidido contestar preguntas no significa que es una autorización para mentir. Igualmente, en el ejercicio de la defensa técnica y letrada, a esta le corresponde también controlar, fiscalizar que el tribunal, en caso que el imputado haya decidido contestar preguntas, evidentemente no busque de antemano cumplir la función del Ministerio Público y obtener prueba o tener una declaración de la persona imputada, porque recuerde que también se protege el principio de no autoincriminación, más bien es deber del tribunal, de todo aquello que posiblemente incrimine al imputado, de hacerle siempre esa salvedad y es el que decide si contesta o declara o no. Yo todavía no he logrado, es como gracias a los tipos de defensores públicos y particulares que están debidamente preparados, pues estos no van a permitir que un tribunal evidentemente haga un tipo de preguntas de estas y ya de por sí estaría de forma ilegítima obteniendo prueba y evidentemente de eso no se trata el proceso penal. Entonces sí existen límites y prohibición en concreto con relación al imputado. Ahorita vemos con relación a las preguntas de las personas testigos. Vamos a quedarnos un poco más con la persona imputada. Kenia, ¿es un así o es una pregunta? Es de reacción, doña Andrea, es de reacción. Bien, sí. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? El ejercicio que puede hacer un defensor en esa parte técnica es muy importante que esté atento, porque evidentemente el imputado no es conocedor del derecho en 99.9%. Entonces, para eso es que como parte de las garantías, no solo de derecho de defensa, sino debido proceso, se le da esa oportunidad, se le otorga a este profesional que puede ser de confianza o si no cuenta con los recursos económicos para una particular, está la defensa, que desde mi óptica son excelentes defensores los que existen y en el Tribunal de Juicio de Osa también, y así ha sido, gracias a Dios, a nivel nacional, excelentes profesionales preparados, que evidentemente eso también es una garantía del aparato judicial para con las personas imputadas. Ahora bien, ya que decide declara, se le toma su declaración y si contesta preguntas, pues se les hacen las preguntas con los límites y si no decide, pues iniciamos una etapa. La etapa de recepción de prueba testimonio. Y es que precisamente, de acuerdo a lo que establece el numeral 349 del Código Procesal Penal, en concordancia con lo que también nos establece el numeral 352, debemos de consultarle al Ministerio Público si nos indica el orden de sus testigos, o bien, de acuerdo a los testigos que hayan llegado, cuál se recibe de primero. Una vez que ingresa a la sala de juicio, se le debe de juramentar. Se le indica también sobre las consecuencias del delito de falso testimonio y que este tiene consecuencias graves como son una pena privativa de libertad. Esto lo podemos encontrar regulado también en el numeral 211 del Código Procesal Penal, que viene a establecer precisamente ese deber de todo ciudadano de referir, cuando no lo proteja ninguna causal de abstención,
todo aquello que haya podido percibir a través de sus sentidos y que guarde como registro en su memoria del tema a aprobar por el ente ministerial de acuerdo a lo que fue ofrecido. Entonces dice el numeral 211. Forma de la declaración. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades de su incumplimiento. Prestará juramento y será interrogado sobre su nombre, estado civil, profesión, domicilio, vínculo parentesco, interés con las partes y sobre cualquier circunstancia útil para apreciar la veracidad. Si el testigo teme por su integridad física o la de otra persona, podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota reservada de él, pero el testigo no podrá ocultar ni su identidad ni se le eximirá de comparecer a juicio. Muy importante, y es que parte de esta normativa viene a incluir lo que en su momento se dijo, el lenguaje democrático, porque dependiendo del testigo que nos encontremos, de la persona testigo que tengamos enfrente, evidentemente esa no tiene esa práctica de ir a debate. Entonces, ¿qué pasa? Llegan muchas veces nerviosos, parece que tienen frío y uno no sé, se les consulta, usted tiene frío por el aire acondicionado para apagarlo, a veces dicen tengo miedo, ¿por qué tiene miedo? Y en realidad lo que tienen es ese temor a lo desconocido, no miedo con la persona imputada. Y muchas veces dices que es mi enemigo. Le pregunta, ¿pero por qué es su enemigo? Porque él me robó. Entonces, en realidad no es aquella enemistad que haya creer que es que por como son enemigos viene a mentir, sino que es que tiene una diferencia con él y no es amigo, porque esa persona es a la que está acusando como que le robó. Entonces, también es tener mucho cuidado con las formas de expresión de cada una de las personas testigos. Hay diferentes formas que interrogan diferentes tribunales precisamente en aprecio a la dinámica de un debate. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay tribunales que una vez que a la persona se le ha juramentado y se le hacen las prevenciones de ley, le da la palabra al Ministerio Público o a la parte proponente y le dice, se le da la palabra para que interrogue, identifique, acredite e interrogue a su testigo. Y es precisamente que le da toda esa carga. A pesar de que el código dice que el tribunal se encargará precisamente de juramentarlo y de acreditarlo en el sentido de sus datos personales. Muy importante, algunos otros jueces tienen la costumbre, personas juzgadoras tienen la costumbre de que se juran por Dios. En mi caso, yo creo en Dios, pero dentro del proceso penal hemos optado como parte de las políticas del tribunal colegiado, nosotros le decimos, jura por lo más sagrado de sus creencias en decir verdad. ¿Por qué? Porque sería entrar en una cuestión de que si la persona se dice atea, que si se dice budista, que si se dice con esta gente de la cinética, algo así, una cienciología, que si son testigos de Jehová y no prestan juramento. Entonces, si la persona no presta juramento por su creencia religiosa, se le dice, bueno, usted tiene que decir la verdad, ¿comprendió? Sí, y si usted no dice la verdad, la consecuencia es esta. Para todo eso hay que darle respuesta. Penélope tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Es que tengo una consulta. Vieras que en un caso que tuve yo, uno de los testigos hizo falso testimonio. Sin embargo, la jueza no siguió el procedimiento. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Es que eso es importante. Eso es lo que creen algunas personas, pero es que el procedimiento no es la obligación del juez. El juez tiene que valorar al testigo y hacer valoración con relación a su veracidad. Y en ese ente persecutor por excelencia, de acuerdo como lo